Qué bueno volvernos a encontrar por medio de este canal de Bendecidos de Dios. No olvide suscribirse y compartir este mensaje de la palabra de Dios, cuyo título lleva a continuación Regresando a Dios. Regresando a Dios. Saben, muchas personas están en el valle de la indecisión, están encrucijadas, están en espera de cosas, pero la decisión más importante, que debería ser la primera y la más importante de todas las decisiones de la vida, tiene que ver con Dios y muchas veces es dejada a un lado. Y muchos están a mitad de camino, otros están ahí mirando solo hacia las cosas de Dios, pero no se comprometen, no quieren tomar la decisión. Por eso en este maravilloso tema vamos a mirar que la clave de todo es regresando a Dios. ¿Y de qué manera? El texto de la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 4, el verso 29, este texto es fundamental porque allí nos da la clave de cómo avanzar en medio de esa incredulidad, de esa dureza de nuestro corazón. Dice allí el verso 29, pero si desde allí buscas a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Desde dónde parte todo? En la condición en cómo estamos. Muchas personas quieren arreglar sus problemas cuando quieren tener todo arreglado y solo así desean avanzar buscando de Dios. No tiene sentido. Siempre los problemas nos van a acompañar y mientras tratamos de arreglar una cosa aparece otra y la decisión más importante y la mejor de todas muchas veces queda en veremos. Por eso es tan importante ponerle mucho cuidado, mucha atención. Todos nosotros somos pecadores y el pecado a todos nos ha hecho ese daño. Y por eso necesitamos buscar al Señor, pero antes de que Él nos busque, Él ya nos ha buscado a nosotros con llamados, con invitación, y es sino abrir la puerta del corazón. Así que necesitamos ir al Señor tal y como estamos. No importa cómo esté tu vida, no importa si tienes dificultades económicas, si tienes dificultades de familia, si tienes una crisis existencial, si tienes un sinnúmero de problemas, esa no es impedimento y no hay ningún impedimento para buscar de Dios. Y dice allí, de todo corazón y de toda tu alma. Muchas veces las personas buscan a Dios por emoción, por un arrebato, por alguna circunstancia, a una prueba que se le viene, y otras veces se busca a medias. Y por eso vuelven a salirse del Señor, de las manos de Dios. Por eso el Señor quiere todo nuestro corazón. El Señor quiere todo lo que hay en nuestra vida. Él quiere que le entreguemos todo, pero muchas veces le entregamos al Señor solo la mitad y la otra mitad la dejo para mis complacencias. Así no se va a regresar nunca. Necesitamos regresar a Dios partiendo de nuestra condición. Y para regresar a Dios es importante que haya una decisión. No hay cielo sin decisión. Cada uno debe tomar su propia elección, su propia decisión. Y para que esto suceda, eso debe nacer del corazón, contando con la ayuda de Dios. Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Allí en el libro de Deuteronomios capítulo 30 encontramos también otra declaración con respecto a lo que Dios desea en la manera de regresar hacia Él. Capítulo 30, el verso 1 y 2, dice allí, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a Jehová tu Dios, conforme a todo lo que Él manda y a sus hijos
con todo su corazón y con toda tu alma. Nuevamente allí hay un ejemplo de algunas condiciones que Dios coloca cuando queremos avanzar hacia Él. Dice que Él había puesto dos caminos, pero le sugirió al pueblo de Israel que se fuera por el camino del bien, que avanzara eligiendo correctamente, pero contando con Él, para que no sufriera más de la cuenta. Y por eso empieza allí el pasaje diciendo que el Señor desea que te conviertas. Viene la palabra conversión. La conversión en términos militares es marchar, y cuando se da la orden es un cambio de orientación. Eso es conversión. En la vida nosotros vamos avanzando y muchas veces vamos rumbo al abismo, pero muchas veces Dios hace los llamados, las invitaciones para que nosotros demos un giro hacia donde está Él llamándonos, porque de lo contrario lo que nos espera son peligros. Dice, te conviertas a Jehová y obedezcas su voz conforme a todo lo que te manda. Saben, ahí también viene la obediencia. Cuando usted y yo estamos regresando a Dios producto de una decisión, contando con Dios, no, esto no surge por casualidad o por un momento así de suerte, no, esto es un proceso que Dios hace detrás de cada uno de nosotros. Es algo invisible, es algo silencioso a nuestras percepciones, y nosotros estamos allí y en algún momento tomamos la decisión y en nuestro corazón hay una lucha y decimos, yo no puedo seguir así, yo tengo que cambiar, yo tengo que buscar ¿de quién? De Dios. Así también encontramos que para poder regresar, el regreso implica que debo dejar de hacer cosas por hacer las cosas correctamente. Hay personas que se engañan con esto. Yo primero debo dejar tal cosa, debo arreglar estos asuntos, cambiar y ahí sí vuelvo. No, siempre va a haber esa trampa. Yo, para poder cambiar, primero Dios, incluyo a Dios, Dios me ayuda y voy metiendo a Dios, y naturalmente lo malo va saliendo porque ya no quiero ser más parte de las cosas malas que hay en esta vida. Y por eso ahí viene lo que es el perdón de Dios. ¿Saben? El perdón de Dios es una gracia inmerecida en nuestra vida. El Señor te perdona de muchas cosas, pero ¿saben? Cuando tú rechazas y rechazas y rechazas y no quieres regresar a Dios, eso se le llama el pecado imperdonable. Pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Pero Dios desea perdonarte lo que tú has hecho, por muy malo que haya sido. El Señor es un Dios de oportunidades. Pero también es importante no quedarnos allí solamente sabiendo que Dios me va a perdonar y ya, y todo arreglado, ¿no? Van a haber consecuencias, producto de mis malas decisiones, pero aún así Dios te ama y Dios está dispuesto a perdonarte. El Señor hace negocios con nosotros y somos nosotros los que terminamos ganando en el negocio con Dios. Es un negocio de amor, donde Dios quiere tomar nuestra vida, quiere perdonarnos, quitarnos todo este peso de culpa y quiere hacer nuestra vida más liviana, más placentera, llena de gozo y salvación. Pero muchas veces nosotros creemos que con dejar a Dios a un lado, después me comprometo, todavía no, creemos que estamos haciendo el negocio, y resulta que antes el que es beneficiado en este asunto de la salvación somos nosotros con Dios. Dios es el que carga con todo lo que nosotros tenemos en su lista, en su cuenta. Nosotros no tenemos que cargar nada. Dios es el que cargó con nosotros, con los pecados. Y Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Así que es importante que para regresar a Dios, como decía anteriormente, es una decisión que hay que tomar basada no en mis sentimientos, en mis pensamientos,
en mis arrebatos. No, es basada en un cuadro hermoso. Allí, desde antes de que esta vida surgiera en nosotros, antes de nosotros llegar a existir, este cuadro hermoso estaba pintado para todos. Y es que el Señor fue capaz de dar la vida por nosotros pecadores. Cuando yo miro ese cuadro, no tengo excusa. Y es allí donde nace esa resolución de decir, debo aceptar al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo miro ese sacrificio invaluante, ese sacrificio de entrega total, de amor infinito por nosotros, quedamos sin palabras. Y es allí donde regresamos. Y regresamos para que Dios te perdone, para que Dios me dé su perdón, para que Dios me quite todas estas culpas, estos pecados que están agobiados. ¿Saben? En una ocasión allí en el libro de Hechos, capítulo 2, el verso 37, dice la palabra que el pueblo, después de que la nación de los judíos crucificaron la mayoría al Señor allí, no creyeron en Él, lo rechazaron, el Señor, después de que resucitó, después de que le prometió a los discípulos el Espíritu Santo, muchas personas quedaron allí creyendo que habían hecho lo correcto con Jesús, de haberlo llevado a la cruz de manera injusta. Así que Pedro, uno de los apóstoles, ya recibiendo el poder del Espíritu Santo en su vida, en una prédica, en el capítulo 2 y en otros capítulos más también se presentan muchas prédicas de Pedro. En este discurso, Pedro narra todo lo que la nación había hecho con Jesús, cómo lo habían tratado, y ese pecado estaba evidente y fresco en las memorias de todas estas personas. Y el verso 37 dice, al oír esto, todo este discurso de lo que habían hecho con Jesús, dice que se compungieron del corazón. Es decir, sus corazones fueron traspasados. Es como si hubieran recibido un ataque al corazón, pero no de la manera física que nos ocurre a nosotros para mal, sino al contrario. Era un ataque al corazón, de que se dolieron, se sintieron mal, y allí nace esa pregunta en el verso 37. Dice, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Hemos fallado, hemos pecado, reconocemos nuestra condición. ¿Cómo podemos hacer para regresar? ¿Qué podemos hacer para volver? Así que Pedro en el verso 38 les dice, arrepentíos. Allí está la palabra arrepentimiento. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí empieza nuevamente todo, el arrepentimiento. Debe nacer de algo que impacte mi vida, y es ese cuadro que mencionaba, viendo el amor de Dios en mi vida, la persona abre el corazón y toma la decisión más importante de su vida, y es reconocer que es un pecador, reconocer sus pecados, reconocer que tiene un Salvador personal que está allí, que es Jesucristo. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que necesitamos esa primera situación, y es el deseo de allegarme a Dios como estoy, arrepentirme de todos mis pecados, reconocer que el Señor es el único justo y santo, el cual puede tomar mi caso. Dice que una vez yo me arrepiento, le entrego la vida al Señor, me bautizo, y cuando me bautizo, dice que sucede una cirugía que en los tiempos antiguos se llamaba la circuncisión. Era una señal distinguida del pueblo para
tener allí la diferencia entre un pueblo diferente a un pueblo inmoral, una nación pagana. Pero el Señor ya no quería esa circuncisión que se hacían los varones en tiempos antiguos. Ya el Señor quiere, hoy por hoy, es una circuncisión del corazón. El Señor quiere darte un nuevo corazón, quitar ese corazón de piedra y colocar un corazón de carne. Pero esa obra solo la puede hacer Dios, ni siquiera nosotros, porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Este corazón es impredecible, hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Así que cuando tú le entregas la vida al Señor, dice que el Señor te regala el perdón de tus pecados y tú recibes el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no volver atrás. El Espíritu Santo es un regalo que nos da el cielo. El Espíritu Santo es una persona, es también Dios y está allí al alcance de nosotros para ayudarnos a avanzar, para ayudarnos a seguir el ejemplo de Jesucristo y dejar a un lado esos caminos torcidos por los cuales nosotros estábamos andando. Así es que es tan importante que las personas muchas veces se encuentran en un callejón sin salida y hay personas que buscan y no encuentran porque posiblemente están buscando lo que no es y de esa manera el resultado va a ser que no van a creer. Pero hay otros que no buscan, no están buscando pero encuentran. De igual manera no van a creer, porque se les presenta la oportunidad del mensaje, no están en disposición de buscar y lo rechazan, no van a creer. Aquí la clave es, si buscamos y encontramos, el resultado es que vamos a creer. Si buscamos de todo corazón a Dios y también lo encontramos, el Señor se va a dar a encontrar cuando lo buscamos de todo corazón y de esta manera vamos a creer y vamos a avanzar. Para terminar esta reflexión, quiero ilustrarlo de la siguiente manera. En una ocasión había una mujer que tenía una hija. Esta hija creció, tenía buenos principios, su madre se sacrificaba para sacarla adelante. Pero un día esta hija ya adolescente dijo, no quiero estar más en esta casa, me quiero ir y quiero hacer lo que yo quiero disfrutar la vida a mis anchas. La madre no la pudo contener por mucho tiempo porque ya la hija quería probar nuevas aventuras, nuevas formas de ver la vida. Y allí se empezó a dejar arrastrar por las influencias del mundo. Así que con el dolor en el alma, esta madre tuvo que dejar partir a su hija, porque quería hacer su propia voluntad, no quería seguir el consejo de su madre. Y allí la hija empezó a explorar en el mundo muchas experiencias que al comienzo parecían agradables, placenteras, pero conforme se entregaba a todas estas sensaciones, así del mismo tamaño era su vacío en su corazón. En el fondo de su corazón se sentía que no estaba haciendo las cosas bien. Empezó a caer en los vicios, empezó a caer bajo en el mundo. Su madre perdió el contacto con su hija, pero ella añoraba ver a su hija de nuevo. Y saben, esta historia es muy parecida a la parábola del hijo pródigo, que también se fue a disfrutar de la aparente gran vida, dejando a su padre, pidió por adelantado la herencia y se fue a disfrutar de los placeres del mundo. Pero en esta ilustración que
les estoy comentando, hay algo diferente, pero no menos importante, como la parábola del hijo pródigo. Dice que esta madre se le ocurrió un plan para buscar a su hija. Normalmente cuando un hijo no hay noticias de él, los padres suelen sacar fotos de sus hijos y las publican en diferentes lugares, poblaciones, ya sea por medios tecnológicos o de manera física en hojas, y allí aparece la foto, el nombre de la persona y se dice, se busca, fulano de tal persona se busca, está desaparecido, para ver si alguien da información. Pero a esta madre se le ocurre algo diferente y lo que hace es sacar, sí, fotos, y saben, las reparte en lugares donde tiene pistas de donde posiblemente estaría su hija. Y pasa el tiempo, la hija por el otro lado de la historia está por allá, sin rumbo, sin dirección, perdida en la miseria, en el dolor, en el sufrimiento de las consecuencias de sus malas decisiones. Y allí, mientras camina solitaria por las calles de noche, ve la foto, ve allí el cuadro, ve ese papel donde se dice, y allí aparece el nombre de ella. Pero lo que más le llama la atención no es eso a la hija. Lo que le llama la atención es que la foto que está allí dibujada no es ella, sino la de su propia madre. ¡Qué extraordinario! Ella veía el nombre allí y la foto de su propia madre en grande y decía, hija, tu madre te busca. Eso fue para ella algo impactante, de saber que allí estaba el cuadro de su madre, sacrificándose, deseando buscarla por todas partes, y no demoró en reaccionar. Dice que se puso de inmediato en contacto con su mamá, y allí fue donde volvió en sí. Saben, nosotros necesitamos ver el cuadro que se ha pintado desde que el Hijo de Dios vino a este mundo. Se extendió de brazos allí en la cruz del Calvario. Necesitamos contemplar ese cuadro y con solo mirarlo a través de su santa y bendita palabra es suficiente para nosotros sentir que no hay nada bueno en nosotros. Y allí con ese cuadro del Hijo de Dios dando su vida por nosotros, es suficiente para uno decir, uy Señor, me estás llamando, qué semejante amor, ¿cómo lo haces? No demoro de una vez en reaccionar para buscar del Señor, no para mañana, no para después, sino reaccionar de inmediato. Por eso necesitamos regresar a Dios pronto. El Señor no ha venido por la sencilla razón de que está esperando que usted y yo procedamos al arrepentimiento. Y este llamado es para mí en primer lugar y para todos. No dejemos de avanzar, no dejemos de arrepentirnos de corazón. No dejemos de contar con la dirección del Espíritu Santo, que es el que nos toca el corazón, nos redarguye, nos convence. Y como tarea, mis queridos, el Salmo 51, ya para que lo medites en casa, lo medites allí desde el interior de tu alma, de tu corazón. Este salmo tiene que ver con el arrepentimiento que tuvo David cuando pecó contra Dios. Así que esa debe ser nuestras palabras. Te invito a leer ese salmo, el Salmo 51. Así que Dios nos ayude a regresar, que no dejemos de mirar el cuadro del Hijo, que nuestro corazón se conduela realmente
de que esta salvación para nosotros tuvo un costo demasiado alto, todo por un amor inmenso por nosotros. Y es allí donde debemos ser tocados por el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Deseo tener una palabra de oración para que Dios te siga bendiciendo y no nos perdamos en este mundo donde hay tantos entretenimientos, sino que nuestro Padre Celestial quiere verte a ti y a mí de vuelta a su casa, a su mansión. Por eso no ha venido, porque es paciente y misericordioso, para que cada día nos arrepentamos de corazón. Oremos. Padre bendito, gracias a tu bendito nombre, porque Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque nos tocas, nos llamas de diferentes maneras a diario, para que nuestro corazón, Señor, cada día se convierta. Y esto no es posible si no es solo con tu ayuda, con tu dirección y con tu bendición. Ayúdanos, Señor, a sentir dolor y tristeza por el pecado y abandonarlo, porque una vez que aceptamos a ti, ya no necesitamos volver atrás. Gracias por el regalo de la salvación a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Recuerda que eres un bendecido de Dios. Dios te bendiga.